Quisiera compartirles una alabanza. Yo creo que algunos de ustedes la deben conocer. Es una alabanza de un hermano que se llama John Elliott, pero la canta también Steve Green. Se llama Toma la cruz. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. El sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el valor, la cruz requiere asirse a Dios, el cual por ti luchó. Recibirás la compasión de Cristo, pues Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal. Hombros tú cargaste. Toma el vivir que hallé la muerte, pisando allí donde por ti Él pisó. Terminó el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. Amén. Es un poquito conflictivo cantar cuando toca hablar de la música, ¿saben? Donde quiera que uno va, menciona la palabra, cómo debe ser la música en la iglesia, habla de la música, y donde quiera que uno vaya siempre va a haber conflicto, ¿bien? Y siempre cuando suceden estos conflictos hay dos opciones, ¿sí?
Una opción es buscar en la palabra del Señor para encontrar dirección, para encontrar luz. La otra opción es hacer un hoyo en el piso y esconder la cabeza como un avestruz. Bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a buscar, porque, ¿saben? La Biblia tiene muchas referencias acerca de la música y cómo se condujo la música a través de los años en el antiguo Israel. Y de esa forma vamos a tratar de tomar ejemplos de qué podemos hacer hoy. Si los antiguos dirigían su música de una determinada forma, ¿por qué el día de hoy no debiéramos hacerlo? Si en el tiempo antiguo se tomaban ciertas precauciones para que lo que se hiciera fuera de acuerdo a lo que el Señor dice, ¿por qué el día de hoy debiera hacerse al gusto del cliente? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a hablar de esto y vamos a comenzar exponiendo lo siguiente, y es una cosa bastante interesante. En la Biblia se habla acerca de la música. En la Biblia se habla acerca de la música por lo menos en unas 400 o 500 ocasiones. ¿Bien? Hay muchas referencias cuando usted empieza a buscar de distintos instrumentos. El arpa, la flauta, se habla del tamboril, del pandero, se habla de la danza, se habla del canto, del cántico, canción, se habla en una forma profética, en una forma lúdica que el pueblo empleaba para poder entretenerse. ¿Bien? Pero la Biblia no solamente habla de música religiosa. Nosotros entonamos recién un canto religioso dedicado a nuestro Dios, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 5, habla de la música que existía en las tabernas. Capítulo 5, versículos 11 en adelante, si gustan buscar. Me encanta cuando de repente, mientras voy hablando, miran hacia abajo, porque eso es para mí, es un bálsamo. Me encanta, ¿sí? Ahí aparece música que no corresponde precisamente al área religiosa. Cuando ustedes van al libro de Isaías, el capítulo 23, van a encontrar la música que cantaban las rameras. Dice, se especifica cómo era la música que ellas utilizaban, los momentos en que lo hacían y la forma en que ellas se expresaban. Obviamente, todas esas músicas no eran dirigidas a Dios, eran dirigidos a otras situaciones dentro de la vida cotidiana, ¿no? Habían canciones en la Biblia, en el libro de los Cantares, canciones de primavera, ¿bien? En el Génesis, cuando Labán se despide de Jacob y le dice, y le reclama que por qué este se había ido escondido, le dice, ¿por qué no esperaste a que te despidiésemos con tamboril, flauta, y se mencionan otros instrumentos musicales? Ninguna de esas distintas expresiones se refiere a música de adoración. Pero cuando usted toma la música de adoración, solamente la música que es para alabar a Dios, y usted los ordena cronológicamente en una línea de tiempo, se va a encontrar con algo interesante. La música no parece tener ningún orden lógico. ¿Bien? Cuando ustedes ven, por ejemplo, que el pueblo de Israel salió de Egipto, y cuando sale de Egipto, entonces se encuentran ya entrando paso a paso en el camino que los conduciría hasta la tierra prometida. Aparece María tocando el pandero. Esa es una alabanza, porque está registrada. Eran cantos al Señor, cantos de alegría, cantos de liberación. El pueblo con el tiempo se establece en el tiempo de los jueces en un lugar llamado Silo, donde iban a adorar al Señor en Silo. Y en el libro de los jueces se comenta que las hijas de Silo, las hijas de los hebreos, iban a danzar en ese lugar al frente de donde se encontraba el arca del Señor. Bien. También se menciona, por supuesto, a David. Todo el mundo sabe, David danzaba. Bien. Ahora, toda la música que es de adoración parece ser realmente algo espontáneo, alegre, y da la impresión de que Dios no quisiera meter su mano en la música ni en la adoración. Es como que dejara eso al criterio humano. Cuando ustedes buscan los primeros 5 libros de la Biblia, en ninguno de ellos aparece una referencia musical, a excepción de número 10, donde aparece la trompeta.
Pero si usted lee cuidadosamente el capítulo 10 del libro de los Números, se va a dar cuenta que las trompetas ni siquiera eran instrumentos musicales. Solamente se utilizaban para convocar al pueblo, para levantar el campamento, para todo eso. Nuevamente les digo, si uno coloca todos los pasajes de la Biblia que hablan de la música, pareciera que no hay ningún orden en la música. Pareciera que no hay ninguna restricción en cuanto a la música hasta el tiempo de David. ¿Saben? Cuando David entra a adorar al Señor, él tenía una concepción de su música muy interesante. Ustedes saben que David era músico. Y no era músico por estudios, sino más bien era músico de una forma inherente. ¿Se recuerdan que el rey lo llamaba? Y lo llamaba a su alcoba para que él tocara el arpa. Y con el arpa, ¿qué pasaba? Se ahuyentaban los demonios. ¿Bien? ¿Saben? Es interesante que David hizo una reforma musical que no es muy conocida por todos. Pero la vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver en qué consistían sus órdenes musicales y qué alcances tenían. Bien, vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas 28. Dice en el verso 11 lo siguiente. Entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y sus casas, y sus tesorerías, y sus aposentos, sus salas, y la casa del propiciatorio. ¿Ok? Tenemos a un David viejo, cansado, y ya está entregando a su hijo el deber de construir la casa de Dios. Ustedes saben, son entendidos, me imagino, de que David quería construir un santuario para Dios, pero Dios no se lo permitió porque en su vida él había derramado mucha sangre en las guerras. Pero su hijo sería el que construiría el templo. Y aquí, si se dan cuenta, David no dejó al azar este asunto. David le entregó a su hijo un plano. ¿Bien? Ustedes saben lo que es un plano. Estamos hablando de medidas, de estaturas, de altura, de anchura, de dimensiones. Estamos hablando de centímetros, en ese tiempo eran codos, palmos, ¿verdad? Estamos hablando de cómo se iba a construir la casa del Señor. Pero no solo eso. Versículo 12. Asimismo, dice, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las habitaciones alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, y también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. O sea, si se dan cuenta, no podía ser él un plano de los grupos de los sacerdotes. Evidentemente estaba el plano del templo, pero también contenían instrucciones acerca de cómo debían llevarse los distintos grupos de los levitas y sacerdotes en el santuario. ¿Bien? Esto es interesante. David entrega una orden a Salomón, la cual traía cómo debía funcionar toda la obra del santuario, no solo su estructura, también su dinámica, sus grupos. Habían levitas porteros, aunque ahora porteros nos suene simplemente algo sencillo, en aquel tiempo no lo era. Los porteros eran los que tenían que revisar si el cordero venía tuerto, cojo, manco. Tenían que revisar que no tuviera manchas. Tenían que revisar que fuera un cordero digno del Cordero de Dios. Así también dentro de los levitas habían un grupo muy particular, que era el grupo de los músicos. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se le ocurrió a David hacer este plano y este orden? Versículo 19 dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas
por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Bien, es interesante. El diseño de todo tanto del templo, del tabernáculo, como del servicio, fue todo ideado no por David, sino por Dios. Bien. Ahora, David no estuvo solo en esta labor. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 29. 2 de Crónicas 29. Y aquí nos estamos trasladando por lo menos 300 años en la historia. Ustedes saben, hay veces que de un versículo a otro versículo, ¿sí? De un versículo a otro versículo pasan 200 o 300 años. Así es la palabra del Señor. Y hay veces que en 3 capítulos estamos hablando de minutos, ¿sí? En este caso son 300 años en el rey Ezequías. Y en el verso 25, es un verso bien especial, es uno de los favoritos que tengo yo, por lo menos cuando explico este tema. Habla que el rey Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Mire, curiosamente los pusimos aquí adelante, ¿no? Los címbalos, los salterios y las arpas. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, pero dice que esos instrumentos Ezequías los puso en la casa del Señor conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Bien? O sea, el ministerio de la música en el santuario, como todos los otros ministerios dentro del santuario, no fue algo humano. No se le ocurrió a David. Dice el pasaje que fue Dios que por medio de sus profetas comunicó su voluntad al pueblo. Ustedes tienen que decirme si me voy pasando, porque a veces yo me voy muy rápido, ¿bien? O si no entienden algo, me levantan la mano. Pero si tienen dudas o algo en especial, lo dejamos para el final. ¿Les parece? Porque así conservamos también orden. Bien, entonces tenemos en resumen, ¿bien? En resumen tenemos lo siguiente. La música que es para adorar a Dios nunca tuvo un orden hasta el tiempo de David. Desde el tiempo de David en adelante sí existió un orden. ¿Bien? Y ese orden fue instaurado por Dios mismo por medio de sus profetas. Se escribió un documento específico. Aquí lo van a leer, por ejemplo, dice, conforme al mandamiento de David. Eso dice el verso 25. Cuando dice el mandamiento de David, no es simplemente decir lo que David mandó. En muchas otras partes de la Biblia, ya lo vamos a ir viendo con la palabra del Señor, en muchas otras partes de la Biblia, a este documento se le llama de distintas formas. Los estatutos de David, las ordenanzas de David. ¿Bien? Es un documento que se inicia con David en el año 1000 y que se sostuvo por 1000 años hasta la destrucción del santuario en el año 70. ¿Qué contenían estas instrucciones? Esto es interesante porque esta es la opinión de Dios de lo que la música debiera ser en el templo. ¿Ok? Así que eso es importante, ¿verdad? Porque no es mi propia opinión. Puede que a mí me encanta el sonido de las gaitas, ¿sí? Mi mamá dice que es como que estuvieran apretando un gato, ¿verdad? Eso es algo de gusto personal, pero cuando Dios expresa su gusto, wow, ahí hay que tomar un poquito más de respeto, ¿sí o no? ¿Bien? Son cosas diferentes. Bueno, ahora voy a volar, ¿bien? O sea, si quieren, anotan, o si quieren, les doy al final, más bien, las presentaciones, como ustedes gusten, ¿ok? Pero ahora yo les digo, voy a volar un poquito. En primer lugar, vamos a decir lo siguiente. Se ordenó el ministerio en el santuario. En el santuario iban a cantar, ¿quiénes? Principalmente y únicamente los levitas encargados para eso. Se seleccionaron 3 familias, la familia de Asaf, de Emán y Jedutum. Los 3 y sus familias tenían que ser aprobados para poder participar del ministerio del canto en Israel. ¿Bien? No todos los hijos de Asaf eran cantantes.
había hijos de Asaf que eran porteros. Así que se sabe que de alguna forma había un proceso de selección de quienes iban a cantar en el santuario del Señor. En Primera de Crónicas 23:5 se menciona que el coro de Jerusalén, el coro de Israel en realidad, tenía y constaba de un plantel de unos 4,000 cantantes. 4,000 cantantes. Y no solo cantantes, se mencionan en realidad músicos también. Pero todos los que alababan al Señor en Jerusalén eran un total de 4,000 personas. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde canten 4,000 personas? ¿No? Yo sí, he tenido ese privilegio. Y saben, las paredes tiemblan, como dice la Escritura. Dice que los quiciales de las puertas se mecían con la voz de los ángeles. Eso pasa realmente. Uno se estremece cuando escucha esas voces cantando. Pero, ¿saben? Lo interesante es que 4,000 cantores cantaban según el turno que tocaba en Israel. En Israel había una serie de 24 turnos diferentes. Y ellos ministraban en el templo del Señor solamente durante 2 semanas en el año. O sea, cada 2 semanas se iban 4,000 cantores y llegaban 4,000 cantores. Por eso es que Flavio Josefo, en el libro Antigüedades Judaicas, él dice que en las fiestas solemnes, algunos dicen que él infló la cifra, pero él dice en Antigüedades Judaicas, literalmente, que en las fiestas solemnes se llegaban a juntar 200,000 músicos profesionales. 200,000 músicos. Esa es la cifra que da Flavio Josefo. No me parece extraño, si uno calcula 4,000 por 24, tiene que dar por ahí una cifra bastante abultada. ¿Saben ustedes dimensionar cuántos son 200,000 músicos? El Estadio Nacional de Chile tiene capacidad para 52,000 personas. Sería 4 veces ese estadio. Yo me imagino aquí, en el Santiago Bernabéu, tiene que ser mucho más grande. Pero nunca ningún estadio alcanza a llenar esa cantidad de gente. La gente, digo yo, ¿cómo le pone corazón cuando cantan un himno nacional? ¿Se imaginan a todo un pueblo cantándole al Señor, agradeciendo su misericordia? Tiene que haber sido algo asombroso. ¿Saben? En Primera de Crónicas 25:7 dice que para ordenar este coro había un total de 288 líderes de canto y que estaban dedicados exclusivamente a ser maestros y líderes de canto en Israel. Primera de Crónicas 25:7 lo dije por si acaso. ¿Ok? Ahora bien, no todos los cantores estaban ubicados en Jerusalén propiamente tal. Había también hacia el norte un lugar llamado Gabaón, donde existía un altar. Y la gente, los enfermos, aquellos que no podían conducirse hacia Jerusalén, tenían que hacer alguna excepción, podían ir a ese lugar a rendir también culto y llevar su ofrenda. Asaf se quedó, como era el principal, en Jerusalén, con los 4,000 cantores. Y otros cantores estaban en Gabaón, a cargo de Emán y Gedutún. Eso sale en Primera de Crónicas 16, del 39 al 42. Primera de Crónicas 16, versículo 37. Ahora, Nehemías 11, del 22 al 23, nos expresa algo muy llamativo. Los cantores tenían un libro de reglamentos. ¿Le encantan las reglas a usted? ¿Sí? Cuando era niño le encantaba obedecer a sus padres. Cuando era joven, ¿sí? ¿Les gusta a los niños obedecer a sus padres? ¡Oh! ¿Saben? En nuestra cultura secular, posmoderna, el cantante es un dios. ¿Bien? No por algo les llaman ídolos, ¿sí o no? El ídolo del momento, el ídolo musical. Las muchachas van y se desmayan en los aeropuertos, ¿sí o no? Pasan esas cosas. Todo el mundo pendiente, están pendientes en qué hotel se hospedó, que con quién se acostó, que qué es lo que comió, que en qué tienda se vistió, ¿sí? Porque existe un cierto proceso de deificación del cantante o del artista, ¿sí? Ese es nuestro mundo. Así nos han enseñado que es. El cantante bíblico tenía que cumplir deberes, normas y reglas. No hacía lo que le venía en gana.
No era una estrella de rock. No necesitaba alfombra roja. Era un servidor de Dios. Eso es lo que era. Estaba para servir. Esa era la función que él tenía. En Nehemías 12:46 se menciona que los levitas cantores tenían especialmente un maestro para el canto. Estoy hablando de los que cantaban, no de los que tocaban instrumentos. Tenían un director específico para su talento. Si él cantaba, era entrenado por cantores. ¿Bien? Por otro lado, si no cantaba, sino que tocaba el arpa, alguna de las dos que se utilizaban en el santuario. En Primera de Crónicas 15, del 21 al 22, versículo 27, también se menciona que habían directores de arpa afinadas en la octava para dirigir. O sea, ellos tenían una selección, eran especializados en algún área, ya fuera en el canto o fuera en el tocar algún instrumento musical. Eso nos habla acerca de la dedicación. Si tienes un talento, ¿verdad? Si tienes un talento, yo no sé quién fue la persona que me facilitó la guitarra. Hermano, tienes un ministerio y tienes que dedicarlo en los brazos del Señor y tienes que explotar tu talento lo que mejor se pueda para brindar gloria al nombre de Dios. ¿Ok? Eso es lo que se hacía en el santuario. Cada uno iba trabajando su talento para servir al Señor de la mejor manera. Ahora les tengo algo interesante. Ahora sí, vamos todos a Primera de Crónicas 25:2. Primera de Crónicas 25:2. Ok, Primera de Crónicas 25 nos dice lo siguiente. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Bien? Para que entendamos el contexto, el versículo 1 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y Jedutún, para que profetizaran con arpas. ¿Bien? ¿Cómo es esto de profetizar con arpas? ¿Cómo se profetiza con arpas? Es interesante. El comentario bíblico adventista dice algo así. Normalmente la palabra profetizar y cantar son términos intercambiables cuando se habla de los músicos del Antiguo Testamento. En algunos casos se dice, ellos profetizaban con las palabras de David y de Asaf. Profetizaban con las palabras de otro. ¿Bien? Claro, se refiere a la naturaleza profética que tienen muchos de los cantos. Por ejemplo, Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son las palabras con que comienza el Salmo. En hebreo es Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Se acuerdan quién dijo esas palabras? Jesús. Lo interesante es esto: el Salmo fue escrito 1000 años antes de Cristo. El Salmo fue escrito 1000 años antes de Cristo. ¿Saben qué más dice el Salmo? A partir del verso 14 hasta el versículo 20 dice: porque perros me han rodeado, han perforado mis manos y mis pies. Puedo aún contar todos mis huesos, mientras ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. ¿Qué estaba describiendo David? 1000 años antes de Jesús. Es por eso que el Señor, cuando estaba en la cruz, les dijo: Eli, Eli, lama sabachthani. Les hizo ver: miren, yo soy aquel de quien estaba profetizado que iba a ser sacrificado de esta forma. O sea, aquí se está hablando, ellos cantaban proféticamente. Nosotros también podemos cantar proféticamente. Cada vez que cantamos ese himno que dice: ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Cada vez que cantamos eso, estamos profetizando, porque son cosas que todavía no han sucedido por sí. Claro. Ahora bien, lo más interesante del pasaje, se mencionan que iban a profetizar con arpas, salterios y címbalos.
Eso dice el verso 1. Pero el verso 2 dice que Asaf, los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías, Azarela, estaban bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Yo creo que usted entiende lo mismo que yo cuando dice que profetizaban bajo las órdenes del rey. Quiere decir que el rey era el que mandaba, ¿sí o no? Nos está diciendo eso. Ok, en el original hebreo no dice las órdenes, literalmente dice las manos del rey. O sea, el pasaje dice algo muy interesante. Asaf profetizaban, cantaban bajo las manos del rey. ¿A qué nos estaremos refiriendo? Evidentemente, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento con una mirada evolucionista, ¿sí? Nosotros siempre vamos a pensar que lo que hoy existe es mejor que lo que existió en los tiempos pasados, porque mientras más atrás, más precaria iba a ser la forma de cantar, de alabar o de cualquier cosa. Esa es la mentalidad evolucionista, ¿verdad? No pueden ni siquiera explicar el origen de las pirámides y las grandes construcciones que existen en Egipto. Y dicen que en ese tiempo todo era más precario, ¿verdad? Pues resulta de que en Israel existían métodos de dirección musical. Existían. Y son evidentes, no solamente en este pasaje. Hay más de 2 o 3 pasajes que mencionan que la música se movía según las manos del rey. Inventaron algún sistema de dirección tal cual como se usa hoy en día en los coros y las orquestas. Y es lógico. Si queremos que 4.000 cantores canten, empiecen al mismo tiempo y sigan una alabanza, tiene que existir alguna forma visual para poder llevar la música. De otra forma, ¿quién va a oír al que está dirigiendo? Es lógico, ¿verdad? Pero más que lógico, es bíblico. Y más que bíblico, es arqueológico. ¿Saben? En los originales de la Biblia hay apuntes masoréticos. ¿Bien? No sé si ustedes saben, pero el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento fue escrito sin ninguna vocal, porque el hebreo bíblico no contenía vocales, solamente consonantes. ¿Sí? No tenían ni A, ni E, I, O, U, nada de eso. Con el tiempo, para poder entender cuál era el contenido de esas palabras, porque usted me entenderá, ¿cómo se traduce una palabra que no tiene vocales? ¿Sí? Yo he visto algunas palabras checas que tienen esa propiedad, ¿sí? que tienen así 2 o 3 consonantes y uno no sabe cómo pronunciarlo, ¿verdad? Pero lo que hicieron los masoretas fue algo sencillo. Colocaron ciertas puntuaciones arriba o abajo de la letra, las cuales iban indicando el lugar exacto donde tenía que ir la A, la E, la I, la O o la U. ¿Bien? Por eso sabemos que David es David, ¿verdad? Porque tenían esas notaciones. Pero, ¿saben? Durante muchos años no se supo para qué, cuál era la utilidad de muchas de esas puntuaciones. Se pensaba que habían unas puntuaciones adicionales, pero no sabían con qué razón fueron colocadas ahí. Por lo menos 4 o 5 estudios que se han hecho hasta la fecha han demostrado que lo que eran esas puntuaciones musicales eran notas musicales. ¿Bien? O sea, es decir, cuando usted toma el libro de los Salmos, ahí hay letras, pero usted sabe, los Salmos, ¿qué es lo que eran? ¿Eran letras o eran cantos? Eran cantos. Era como cuando usted toma su himnario, ¿verdad? Y canta alabanzas a Dios. Era un libro de canto, de poesía, de oraciones. Había muchas expresiones artísticas en el libro de los Salmos. ¿Bien? Pero además de contener letra, también contienen música. Está la música allí. Tenían un método de dirección musical. Es como que si tú tomaras un himnario, pero de esos himnarios que tienen notas, ¿sí? Que arriba va la letra y por debajo va indicando la melodía que tú debes seguir. De la misma forma se ocupaba la escala babilónica de Do, que era la que existía en aquel momento. Eso está, y eso es conocido.
En el comentario bíblico adventista se menciona. En muchos otros hay Susan Hyde Ventura, también ella es una persona bien interesante que desarrolló todo esto para tratar de hacer comprensible. Pero hay algo hermoso además de esto. Cuando ustedes toman el libro de los Salmos, todo el libro de los Salmos contiene notas musicales. Pero no solo los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Todos esos libros se cantaban, pero no sigue ahí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todos esos libros completos están llenos de esas notas musicales. ¿Se imagina usted cantando la genealogía de los números? Y Jehiel engendró a Mahalalel, y Mahalalel a Adonías y Adoniram, y yo no sé cómo se habría cantado, pero ciertamente tenían un orden musical. Es hermoso. Ahora, perdón que me haya detenido tanto allí. Les dije que esto se desarrolla en una semana completa. ¿Ok? Ahora miren, hay cosas interesantes. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 31:17. Segunda de Crónicas 31:17 se menciona una fecha especial. Cuando un joven levita, hijo de Asaf, hermano Jedutún, cumplía los 20 años, su deber por nacimiento era entrar al santuario del Señor. Un joven normal de cualquiera de las otras tribus, cuando cumplían los 20 años, se consideraban que a los 20 años estaban aptos para tomar una espada o levantar una lanza. ¿Bien? Por esa razón, a los 20 años iban a cumplir su servicio militar. Pero los levitas iban a servir en el santuario. Entraban al santuario a la edad de 20 años. ¿Bien? Ahora, cuando ustedes van al libro de los Números, específicamente al capítulo 4, ustedes encuentran algo interesante. ¿Bien? Algo interesante, llamativo. Números 4, en el versículo 3, dice, de 30 años hacia arriba, hasta los 50 años de edad, de todos los que puedan entrar en el servicio del tabernáculo de reunión. Tal vez no lo han cogido. Vamos a leer de nuevo. Versículo 23 ahora. Registrarás, muy bien, a los de 30 años para arriba hasta los 50 años de edad. Es decir, todos los que puedan entrar en el servicio del tabernáculo de reunión. Si ustedes siguen leyendo Números 4, van a encontrar en 7 oportunidades que todos los que ministraban en el santuario entraban a servir a la edad de 30 años y se jubilaban a los 50. Oye, qué gusto jubilarse temprano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero miren, decíamos que entraban al santuario a la edad de 20 años, pero recién comenzaban a servir a los 30. ¿Por qué? ¿Saben? Esto yo en todas las iglesias hago la misma pregunta, así que si en algún momento ven algo grabado por ahí, seguro va a salir. ¿Ok? Pero, ¿cuánto demora medicina? Muy bien. ¿Cuánto demora ingeniería en la universidad? Depende de la ingeniería, ¿verdad? Geología es de las que dura más, ¿sí o no? Geología es tremenda. Arquitectura. En mi país son 6 años. ¿Saben? Eso es interesante y es hermoso. Se preparaban para cantar al Señor más de lo que se prepara el mundo para que tú vivas la vida como la vives. Se preparaban mejor que cualquiera de nosotros para servir al Señor. ¿Y saben por qué? Porque la misión del músico no era solamente cantar y ser una flor que pasa y pasea por la vida, feliz, ¿verdad? Decíamos que tenían reglamentos, ¿no es cierto? Pero tenían una función mayor. En Primera de Crónicas, capítulo 16, ¿ya están cansados? No. ¿Sí? Primera de Crónicas 16,
se menciona específicamente cuál era la función del cantante. En el capítulo 16 dice en el verso 4: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que, 1, recordaran, confesaran y alabaran el nombre de Jehová. 3 verbos se ocupan ahí: recordar, confesar y alabar el nombre de Jehová. 3 verbos se ocupa: sacar, yadá y halal. El único de los 3 verbos que tiene relación con cantar es el último, halal. De ahí viene la palabra aleluya. ¿Bien? La mayoría, hay unos salmos específicos que se llaman los salmos halel, de aleluya, de alabar. Pero los otros 2 verbos no tienen relación con eso. Recordar, por ejemplo, la primera palabra que aparece aquí es la palabra sacar, y la palabra sacar en el mismo capítulo dice en el verso 12: acordaos de las maravillas que ha hecho el Señor y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahí mismo donde dice acordaos, se está ocupando la misma palabra, recordar, sacar. Bien, o sea, ellos tenían que recordar al pueblo la palabra de Dios. Tenían que elevar por alto todas sus leyes, sus mandamientos. El pueblo, por medio de ellos, tenían que aprender el camino del Señor. Pero no solo ellos. Esto es lindo. La segunda palabra es confesar, y el verbo que se usa es yadá. Y en el verso, la palabra yadá se usa en el mismo capítulo, en el verso 8, donde dice: alabad a su nombre, invocad su nombre y dad a conocer entre los pueblos sus obras. Ahora ya no solamente tenían que recordar al pueblo, tenían que instruir entre los pueblos el camino y las obras del Señor. O sea, el músico no era músico, cantara bonito, canta bonito, póngalo adelante. No, el músico debía prepararse no solo para cantar, él debía saber exponer la palabra del Señor. Los misioneros bíblicos, los músicos eran misioneros. Eso es interesante, cuando uno lo busca. Y así hay muchas cosas más. Si siguiéramos en adelante, por ejemplo, en Primera de Crónicas 9:33, dice que los cantantes estaban exentos de cualquier otro servicio. No podían haber cantantes carpinteros, ni tampoco podían haber cantantes panaderos en ese tiempo, porque ellos no tenían un segundo oficio, estaban dedicados a la música. Y no sé si alguno de ustedes está leyendo el versículo, pero dice algo trágico, ¿sí? Dice: porque de día y de noche debían estar en su oficio. ¿Bien? De día y de noche. ¿Cuánto tiempo dura usted cantando sin cansarse? ¿Bien? Cuando la Biblia dice de día y de noche, se refiere a algo continuo, permanente. ¿Bien? Por ejemplo, en 1 de Crónicas 23, del 30 al 31, se usa la palabra tamid. Yo no sé, para los que les gusta la profecía, esa palabra les va a sonar interesante. El servicio del canto era tamid, continuo, permanente, perpetuo. Eso es. ¿Bien? Como las lámparas del santuario. La lámpara del santuario jamás debía apagarse. Jamás debía apagarse. Todo el tiempo debía estar encendida. Se ocupa esa palabra para hablar del canto. O sea, ellos continuamente tenían cantores en el santuario. A la hora que usted se acercara al santuario, se podía oír música. A la hora que usted fuera, si era de noche, ¿saben? Era más fácil escuchar la música. Porque la música estaba colocada en el santuario, y el santuario estaba arriba del monte Horeb, donde Abraham, ¿verdad?, casi sacrifica a su hijo. Y desde la punta de ese monte más alto en Jerusalén, era lo único que podía oírse: música y alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque el santuario siempre quiso emular al santuario que está en los cielos. Y cuando tú abres Isaías capítulo 6, te encuentras el gran trono blanco. Sobre el gran trono blanco hay serafines, los cuales tienen 6 alas cada uno. Y dice que no cesan ni de día ni de noche de decir:
santo, santo, santo el Señor Todopoderoso. No cesan ni de día ni de noche. Así como en el cielo la alabanza era continua, en la tierra era igual. Es hermoso. Si siguiéramos, les diría que Nehemías 12:45 menciona que todo el pueblo daba alimentos a los cantores. Por eso es que yo estoy tan gordito. Daban alimentos. Eso significa, ¿sabe? Que tenían un sueldo. Y era algo maravilloso. ¿Saben? No estoy reclamando nada, pastor, ¿verdad? Pero era maravilloso que tuvieran un sueldo. ¿Saben por qué? Porque si yo cantaba mejor que aquel, me iban a pagar lo mismo. Si el otro cantaba un poquito menor que yo, no se iba a sentir mal por hacerlo así. No podía un cantante enriquecerse en base a la alabanza al Señor. Ni tampoco podía existir la envidia. Yo canto mejor que tú. Yo lo hago mejor que tú. Yo doy los altos donde tú no llegas. ¿Saben que eso a veces existe dentro de los músicos? Pues en el santuario es imposible. Porque el sistema del santuario colocaba a todos en el mismo lugar. Y la alabanza no era ni para glorificarse ni para enriquecerse. La alabanza era para la honra de Dios. Eso era. Ya estamos casi en un límite, ¿no es cierto? Estamos pasados. ¿Usted me dice? ¿Sí? Ok. Muy bien. Se ubicaban al oriente del altar. Profetizaban. Bien. Se ubicaban al oriente del altar. Segunda de Crónicas 5:12. Algunas veces los cantos fueron tan sagrados que cantaban estando de rodillas. Bien. Segunda de Crónicas 29 al 30. Tenían una vestimenta especial de lino. Una vestimenta, aún su vestimenta era apropiada. Debía ser digna de representar al Señor. Eso está en Primera de Crónicas 15:27. Estaban bajo la mano de los sacerdotes. Eso es Segunda de Crónicas 23:18. O sea, estaban al servicio del liderazgo de la iglesia. Vuelvo a decirlo. El cantante era un siervo de Dios. Eso era. Eran evangelistas. Ellos tenían que servir al pueblo, enseñar la palabra de Dios. Y yo creo que muchos de ustedes se habrán o lo habrán imaginado alguna vez, porque, ¿saben? Cuando uno piensa en los levitas y uno dice, ¿se imaginan en el santuario que hizo David, que apareciera un levita delante de todo el pueblo y se pone a cantar y mientras canta van descolgando del cielo, van descolgando las luces y de abajo sale el humo, ¿verdad? Y salen por allá las coristas y por allá las danzarinas y después de todo eso, cuando termina, hace un solo espectacular el levita y todo el pueblo lo ovaciona de pie. ¿Se lo imagina en su mente? ¿Se lo imagina o no se lo imagina? ¿Y por qué no? Y hoy el modelo musical que existe es ese. ¿Se dan cuenta que a veces uno tiene que ir entendiendo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, siempre que haya discusiones sobre cualquier tema, mientras más te acerques a la palabra del Señor, estás más seguro. Mientras más te desvíes de ella, te puedes caer. ¿Bien? Por tanto, en este tema y en todos los temas, acércate a la palabra del Señor y el Señor te va a ir instruyendo poco a poco. Poco a poco. Los levitas pasaban 2 semanas en el santuario. Nada más. El resto del tiempo, ellos vivían mezclados entre el pueblo, enseñando la palabra del Señor. Una última cosa. Disculpa por haberte hecho ponerla. Es que a veces me emociona un poquito. Este tema a mí me encanta, ¿sí? Les invito a buscar Primera de Crónicas capítulo 15. Y aquí hay algo que en algunas iglesias provoca un poquito de escozor.
15. Bien. Y este versículo es clave. Este versículo es clave. Yo les decía que antes de David, la música fue un poco desordenada. Cuando llegó David, comenzó el cambio. Pero no cuando llegó David solamente, sino en un episodio de la vida de David muy especial, que fue la muerte de Usa. ¿Bien? Ahora miren, antes de este evento se usaban en Israel toda clase de instrumentos musicales. ¿Bien? Ustedes pueden ver, estamos en 1 Crónicas 15. Si ustedes se van 2 capítulos más atrás, en el capítulo 13, se menciona que en Israel se estaban ocupando toda clase de instrumentos musicales. ¿Bien? Esto dice aquí en el verso 8, David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Se mencionan muchos instrumentos musicales. Pero a partir de 1 Crónicas 15, sucede esto. Dice acá en el verso 16, dijo asimismo David a los principales de los levitas que designaran a cantores entre sus hermanos, con instrumentos de música, y mucha atención, con salterios, con arpas y címbalos, para que los hicieran resonar con alegría. Aquí tenemos los címbalos, que eran unos pequeños platillos, no más de 10 centímetros, es todo lo que se ha encontrado. Los únicos que se han encontrado completos los encontraron en la zona de Cisjordania, eran de bronce, hermosos. Tenemos aquí una moneda acuñada del siglo I. Este es de los tiempos en que el Señor Jesús estaba vivo. Y aquí se puede ver claramente tallado un instrumento musical. ¿Bien? Ese instrumento musical es el salterio, lira, cítara. La palabra es quinor. Un arpa pequeña, solamente tenía de 10 a 8 cuerdas. ¿Bien? Y era portátil, era diseñada para caminar tocando al mismo tiempo. Y también estaba el nebel, que era el arpa, ya normalmente de 12 a 15 cuerdas, pero ya tenía una caja de resonancia más grande, más parecida al arpa latinoamericana que se usa en distintas clases de folclore, ¿verdad? Se usa aquí mucho en el folclore de Irlanda, ¿es cierto? Ahora, todos estos instrumentos, estos son los que misteriosamente fueron designados por el Señor para su uso en el santuario. Y saben, cuando ustedes ven en el versículo 19, dice que habían unos cantores que tocaban címbalos de bronce. Cuando van al versículo 20, dice que habían unos que tenían salterios. Y en el 21 dice que habían quienes tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. ¿Bien? Cuando uno baja al capítulo 16, en el capítulo 16, verso 5 dice, y el primero Asaf, el segundo Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, ese es el nombre de mi hijo para que lo recuerden, ¿okay? Benaía, Obed-Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpa, pero Asaf tocaba los címbalos. ¿Es así lo que dice? Sí, ahora bueno, avancemos. Primera de Crónicas 25. Primera de Crónicas 25. Cuando llegamos aquí, vamos al versículo 6. Dice, todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Segunda de Crónicas, capítulo 5, dice en el verso 12, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, junto con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Finalmente, segunda de Crónicas 29-25, nosotros lo leímos al inicio, así que no se los voy a repetir, pero también menciona que el rey Ezequías colocó en el santuario a levitas con
címbalos, salterios y arpa, de acuerdo al mandamiento de David, de Gad el vidente del rey y Natán el profeta, porque aquel mandamiento venía de parte de Dios por medio de sus profetas. ¿Bien? ¿Se dieron cuenta de algo interesante? Hay 3 instrumentos musicales que se mencionan solamente. ¿O vieron ahí flautas, tambores, panderos? ¿Vieron otros instrumentos de música? ¿O solo esos 3? Solo esos 3. ¿Saben? No hay ningún instrumento más que aparezca en ningún versículo de la Biblia donde se menciona el santuario. Cada vez que en un texto histórico aparece el santuario, solo aparecen estos 3. No hay más. No hay más. Yo estoy seguro, hay uno de ustedes, no sé quién, pero hay uno que tiene en mente el Salmo 150. Bien, vamos a explicar eso, pero no hoy. Vamos a dar tiempo. Vamos a dar tiempo para eso. Simplemente les menciono que estos 3 instrumentos, dicho sea de paso, son los únicos instrumentos que fueron llamados los instrumentos de música de Jehová, los instrumentos de música de Dios, los instrumentos de David, el rey de Israel. Y son los únicos instrumentos musicales que se mencionan por lo menos en más de 30 pasajes bíblicos. Más de 30 se mencionan solo esos 3 instrumentos. Y por un espacio de por lo menos 1000 años. Aquí hay 3 pasajes. Los 3 tienen en común los 3 instrumentos. David, Ezequías y Nehemías. Más de 500 años de historia. Y más aún. Porque en realidad también hasta la destrucción de Jerusalén, Flavio Josefo menciona solo 3 instrumentos: el arpa, la cítara, el arpa, el salterio y los címbalos. Y el Talmud en Sukkah, en la Mishnah Sukkah, capítulo 5, del verso 1 al 4, se menciona una fiesta de los tabernáculos y solamente se mencionan en esa fiesta 3 instrumentos. Eso quiere decir que evidentemente, según la orden de David, ellos separaron ciertos instrumentos como adecuados y ciertos instrumentos como inadecuados para el uso en la música del santuario. Aquí es donde queda normalmente el conflicto en la iglesia. ¿Sí? Vamos a dejar materia para el próximo viernes, ¿verdad? Así que vamos a dejar entonces hasta aquí. El día viernes, con la ayuda de Dios, vamos a profundizar un poquito más en esto y vamos a hablar un poquito más. Esperamos no haberlos aburrido, ¿eh? Porque yo les digo, estuvimos de aquí para allá y a veces, yo no sé, mi esposa, como está con el niño en los brazos, no me hizo así, porque si no ya me habría hecho. ¿Sí? ¿Saben? Tenemos una partecita especial para terminar. Tenemos una pequeña participación musical. Al parecer es mi hijo el que la va a dar. Ok, esta alabanza se llama Mejores Manos, para la gloria de Dios. Entrego a ti, quien mejor
Señor en primer lugar. Y vamos a despedirnos de él con oración, muy bien. Igual que empezamos. Se pueden decir, para terminar. Carlos, ¿me puedes tú terminar con la oración? Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por poder estar aquí, por toda la palabra que tú has dejado escrita para nosotros, Señor. Gracias por la bendición que has supuesto esta magnífica lección acerca de todo, Señor, lo que tú haces, de toda tu obra, de todo ese maravilloso cuidado que pones en cada uno de los detalles que tú nos dejas, Señor. Gracias por la bendición que supone el conocerte un poco más a través de estos hermanos, Señor. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares, que nos despidas con tu bendición, que tú, Señor, nos ayudes a tenerte siempre en tu corazón y a saber buscar en tu palabra, Señor, cada una de esas dificultades, cada una de esas intrigas, cada uno de esos problemas, cada una de esas inquietudes, Señor, que tú has dejado escritas para nosotros. Es en el nombre de